Y ahorita ya te aviso, ya nada más te señalo de confianza que ya estamos. Perfecto. Ya regreso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Mi nombre es Ulises Rodríguez Quintanilla y soy el vicecónsul del Departamento de Protección Consular de su consulado de México en Kansas City. Esta tarde tenemos nuestra segunda transmisión en relación a nuestra 12ª edición de Semana de Derechos Laborales que iniciamos hoy, 31 de agosto, y culminará el 4 de septiembre. Esta tarde tenemos una sesión muy importante y muy interesante que va sobre los derechos de los trabajadores en las plantas procesadoras de carne y muchos otros temas que estaremos tocando con nuestros amigos y colegas del UFCW Local 2, su presidente, el señor Martín Rosas, y una de las colaboradoras y abogadas de esta unión, su nombre es Mónica Vargas Huertas y nos estarán explicando un poco sobre qué es esta unión o sindicato, cuáles son los derechos que tienen las personas que se agremian a él y, bueno, algunos otros temas que estarán saliendo sobre la marcha de esta conversación. Les recordamos a todas las personas que se van a estar conectando o que van a tener la posibilidad de ver este mensaje más adelante, que la Semana de Derechos Laborales es una iniciativa relacionada con el Día del Trabajo en Estados Unidos y su objetivo es aumentar el conocimiento en la comunidad mexicana e hispana en general sobre sus derechos laborales. En muchas ocasiones, incluso en páginas que tenemos por ahí, decimos, tienes que defender tus derechos, ¿no? Pero en ocasiones no sabemos cuáles son estos derechos. Entonces tenemos que empezar por el principio y tenemos que empezar por conocer cuáles son estos derechos que nos van a permitir de alguna manera defendernos y saber exactamente qué es lo que podemos hacer, a dónde podemos ir, siempre conocer más, como luego por ahí dice comúnmente, el conocimiento es poder, ¿no? Entonces, en esta tarde vamos a darle la bienvenida a estas personas que nos acompañan. Es de nuevo el presidente de la UFCW local número 2, el señor Martín Rosas, y una de sus colaboradoras, la abogada Mónica Vargas Huertas. Bienvenidos, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ulises. Don Martín, cuéntenos un poquito de inicio sobre quién es usted y qué es el UFCW Local 2. Mira, mi nombre es Martín Rosas, soy presidente de la Local 2. Nosotros representamos aproximadamente 18,000 trabajadores en la industria procesadora de carne, de tiendas de autoservicio y también algunas otras procesadoras de otros productos y diversos negocios a través del estado de Kansas y la mitad del estado de Missouri y una pequeña parte del Panhandle de Oklahoma en Kansas. La función de nosotros es enforzar los contratos colectivos que se han negociado con dichos empleadores. Estamos afiliados a la UFCW Internacional en Washington. Nosotros somos el distrito local número 2 que representa los estados que mencioné anteriormente. Excelente, excelente. Mónica, ¿cuál es tu función dentro de esta organización? Bueno, como dices, como me presentaste al comienzo, al inicio, yo soy colaboradora acá con Martín. Yo soy abogada de inmigración, pero yo ya era abogada en mi país, Colombia, y luego llegué y me certifiqué acá igualmente y he trabajado mucho en temas de inmigración, pero también mucho de abogacía por los derechos de los inmigrantes y en especial, obviamente, de nuestra comunidad latina. Mi trabajo con la local se centra en apoyar esos temas para nuestros miembros, para darles información adecuada a nuestros miembros en temas de inmigración, apoyar campañas de ciudadanía,
especialmente es una de las metas grandes y de las banderas de esta local, ya que contamos con muchísimos miembros que son inmigrantes, no solo procedentes de países latinoamericanos, sino de todo el mundo, que han llegado a este país en distintas épocas, en distintas oleadas, y queremos que todos aquellos que califiquen para hacerse ciudadanos completen su proceso de ciudadanía con nosotros, y también obviamente que se registren y voten. Entonces hay mucha campaña de información a nivel de educativo, de civismo y en general todo lo que corresponda a apoyar el proyecto político de la unión, de la local, para un mejor futuro para nuestras familias, como es el eslogan de nuestra unión, por una mejor vida. Excelente, muy importante información. Bueno, pues no sé si se los comenté al principio o si se los había comentado en algún momento durante nuestra conversación previa, pero es muy importante que las personas que nos están sintonizando o que nos vayan a ver posteriormente sepan que este evento de la Semana de Derechos Laborales se ha consolidado como un valioso recurso a la comunidad y en estos momentos creo que es mucho más importante que nunca o que siempre, como lo queramos ver, porque el tema que estamos tratando en esta Semana de Derechos Laborales es tus derechos como tú son esenciales. Así como ustedes me estaban comentando que trabajan o trabajan muy de la mano con personas que están empleados en los sectores que han sido de alguna manera etiquetados como esenciales. ¿Cuál es la función que tiene el UFC para con sus agremiados en relación a la situación que se vive actualmente de pandemia? ¿Cómo ustedes trabajan con ellos? ¿Cuáles son las facilidades que ustedes tienen para con ellos? Cuéntenme un poquito sobre la tarea que tiene el UFC. Mira, una de nuestras funciones fue de inicio empezar a colaborar con el departamento del CDC, una agencia del gobierno federal que una de sus misiones es sobre identificar enfermedades de riesgo y establecer un tipo de protocolos en que la manera que los trabajadores de esta industria sean protegidos. Entonces trabajamos de la mano con ellos. Eventualmente era en nuestras funciones vigilar por el bienestar de todos los trabajadores, de que estas empresas que nosotros representamos cumplan con todos los requisitos establecidos por el CDC, OSHA y el gobierno federal y estatal en Estados Unidos, variando estado a estado, ¿verdad? Estar seguros que las empresas le provean a todos los empleados con suficiente equipo de seguridad para ser protegidos bajo las circunstancias actuales de la pandemia. También poderles negociar beneficios que represente la situación actual, como que les den seguro médico, que los empleados reciban permiso de ausencia si se sienten en situación enferma o de riesgo, que también las empresas, cuando los empleados son puestos fuera de trabajo por una cuarentena laboral o por enfermedad, que sean compensados por dicho tiempo. Son un sinnúmero de factores, siendo que el gobierno federal identificó a las empacadoras y procesadoras de carne como una infraestructura crítica y esencial para la cadena alimenticia de este país. Por supuesto. El problema que sucedió fue de que el gobierno federal implementó ese requerimiento forzando a las empresas a mantenerse abiertas, pero en ningún momento estableció protocolos de seguridad para protección del trabajador, y es donde nosotros hemos estado vigilantes de que se les dé suficientes máscaras, de que se les dé tiempo de ausencia al trabajo, de que tengan acceso a cuidados médicos si así lo requieren, acceso a exámenes del COVID y situaciones así. Sí, en esto yo quisiera complementar lo que dice Martín, en el sentido que aunque el gobierno federal en principio aprobó un plan para cubrir con ciertos beneficios a trabajadores para, como dice Martín, los días pagos por enfermedad, esta ley federal solo hablaba de trabajadores que trabajaran para empresas con menos de 500 empleados. Exacto. Lo que sucede en la industria, muchas de las compañías que nosotros representamos, ellos tienen trabajadores con números muchísimo mayores que eso, y quedarán por tanto desprotegidos sin ninguno de los beneficios que cubría la ley federal.
Entonces es gracias al sindicato y a las negociaciones que se han hecho con estas compañías que hemos asegurado que se les garanticen sus 2 semanas de ausencia remunerada, que se les cubra los test, las pruebas de laboratorio, que tenga cubrimiento de salud, pero todo esto es un proceso de negociación bastante complicado y por eso hay que mirar como las condiciones particulares, porque hay personas a las que cubren esos derechos y otras personas a quienes no. Entonces nosotros intentamos en cada caso particular abogar por nuestros trabajadores y asegurarnos que reciban los beneficios que les corresponden por ley. O sea, el mensaje es, sí es posible, pero tiene que ser a través de una ardua negociación, me imagino, del sindicato con la empresa donde están laborando las personas que están agremiadas al sindicato. ¿Es así? Es correcto. Es correcto, porque en un momento inicial, pues todavía no había nada escrito, fue la primera. Hay que recordarle a la gente que la forma en que opera un sindicato o una unión de trabajadores en los Estados Unidos es con un proceso, con un acuerdo, con la firma de un acuerdo colectivo con la empresa, lo llaman los contratos colectivos también. Esos contratos se renuevan cada tantos años y cada vez cuando hay una variación, algo que es eventual, extraordinario, como sucedió en este momento con la pandemia, pues hay que volverse a sentar a negociar con la compañía y a redefinir cuáles son los términos. Y en este momento, pues fue aumentar los beneficios económicos, flexibilizar la política de asistencia, porque esas compañías tienen una política de asistencia bastante estricta para que se dieran la posibilidad de que si una persona se sentía enferma o si recibía una orden de cuarentena por autoridad, ya fuera judicial o por la misma empresa, que pudiera irse con la tranquilidad a su casa de que esos días iban a ser remunerados, que iban a ser pagos. Claro, esta ley incluía el salario mínimo y el pago de horas extras, me parece, ¿no? Con el seguro de desempleo. Lo que sucede en una empresa representada por una unión laboral, los beneficios son más que eso. El salario mínimo, no hay ninguna de las empresas que representamos que reciban el salario mínimo, excede mucho más que el salario mínimo. En casos es más que el doble del salario mínimo lo que ellos reciben. Las horas extras las reciben después de 40 horas, las horas extras también las reciben si son obligados a trabajar los sábados. Por eso era la gran objeción del gobierno federal de no cubrir a las empresas grandes, porque en realidad cuando forzaron a mantenerse abiertas, a nivel nacional, las empacadoras de carne son 4 empresas muy grandes, que es Cargill, National Beef, Tyson y Smithfield. Y esas empresas tienen el monopolio del procesamiento de carne en este país. Por eso fue de que tuvimos que renegociar algunos de los sueldos de los trabajadores, los beneficios de ausencia, acceso al cuidado médico y flexibilidad en el sistema de asistencia de estas empresas para que nuestros miembros agremiados no perdieran su trabajo y se vean necesitados a faltar porque tenían que estar ausentes por la cuarentena o porque alguno de sus hijos estaba enfermo o su cónyuge estaba enfermo. Claro, esto es la ley de expansión de la familia y la licencia por la enfermedad, que es la EFMLEA, ¿verdad? Correcto. Eso es correcto, pero hay que aclarar que esa expansión de esta ley que acabas de mencionar también se aplicó fue a empresas con menores de 500 trabajadores, por lo cual muchas de las procesadoras de carnes no calificaron para ella. Esta era una de mis preocupaciones porque, bueno, nosotros sabemos que en esas empresas no trabajan menos de 500 personas, entonces, de alguna manera estarían viéndose afectados o no cubiertos, por así decirlo, por este tipo de beneficio, ¿no? O de ley hecha específicamente para estos tiempos complicados de pandemia. Pero entonces, lo que ustedes nos están tratando de decir y estamos tratando de explicar a las personas que nos están sintonizando es que a través del UFCW, es a través de las negociaciones del UFCW que se logra, que se puede lograr o que se puede abogar porque este tipo de leyes se aplique para las personas que están agremiados al sindicato, a pesar de que las plantas en las que laboren tengan más de 500 empleados. ¿Es así? Correcto. Ok. Es correcto. Y una pregunta que nada más para darle a las personas que nos están sintonizando una idea. ¿Aproximadamente cuántos
agremiados tienen ustedes en el sindicato en esta local? En esta local, arriba de 15,000 trabajadores agremiados en el sindicato. Representamos a 17,000 trabajadores, pero en el estado de Kansas la unión es derecho al trabajo, y es que el empleado que desea afiliarse a la unión no está obligado. En Missouri es diferente, es un estado donde se llama Union Security, que la unión es parte de la condición laboral de todos y cada uno de los que son representados específicamente en la empresa, si es que se representa por una unión. Son arriba de 15,000 trabajadores. Wow, solo en esta local. Solo en esta local. Y claro que esos 15,000 trabajadores forman parte de distintas empresas. Correcto. Claro, es correcto. Y por eso es importante que la gente también entienda que los derechos que puede tener una empresa no son necesariamente los que tienen en otra empresa, porque todo depende del proceso de negociación que logremos nosotros. Una cosa que es importante aclarar es que entre más gente pertenezca al sindicato, esté afiliada, eso nos da más fuerza a nosotros para negociar. Como te estaba diciendo, Martín, y como le estaba explicando a toda nuestra audiencia, el derecho a trabajo que llaman acá, ese no es un derecho que a la larga busca desproteger los beneficios que tienen los trabajadores, minimizando el poder de acción y la fuerza de las uniones de trabajadores. Entonces, cuando nosotros tenemos solo con el que tenga más del 50 más 1 de trabajadores en esa empresa que pertenecen a la unión, entonces nosotros nosotros cubrimos a todo el mundo que está en esa empresa. El problema es que cuando los márgenes son muy cercanos hacia solo la mitad más 1, perdemos fuerza de negociación para negociar mejores beneficios. Claro. Sí, como luego decimos comúnmente, ¿no? Ahora sí que la unión hace la fuerza, ¿no? Correcto, así es muy excelente. cierto. Don Martín, cuénteme un poquito sobre las labores que hace el UFCW y claro, por supuesto, también Mónica, para concientizar sobre la importancia de las contribuciones de los trabajadores esenciales a la comunidad. Los trabajadores esenciales en la comunidad y para la comunidad. ¿Qué labores hace el UFC para concientizar sobre la importancia de estos trabajadores? Hemos, de tiempo acá hemos estado haciendo campañas de concientización, informativas, para que las comunidades donde se encuentran las empresas que representamos reconozcan los esfuerzos diarios de nuestros compañeros en las empacadoras de carne, llámese Dodge City, el suroeste de Kansas, San Jose, Missouri, Gaiman, Oklahoma, Wichita, Kansas. Es tratar de exponer que en la actualidad el trabajador que elabora en estas empresas ha sido catalogado, identificado como esencial. Yo pienso que siempre hemos sido esenciales, pero ahora esta pandemia vino a traer a la luz algo que por muchos años se mantuvo en la oscuridad, que la mayoría de la fuerza laboral en estos lugares de trabajo son inmigrantes de diferentes nacionalidades y es gente que en realidad viene a trabajar, a producir un producto que este país necesita para sobrevivir, que son los alimentos. Sí, así es. Y esta campaña no solo la ha adelantado la UFCW Local 2 con nuestro eslogan Always Essential, siempre esenciales, sino también a nivel federal. La UFCW, como dicen, Local 2 es parte de una confederación de locales que a nivel nacional, que cubre nacional, Estados Unidos, Puerto Rico, incluyendo Puerto Rico, y Canadá también. Wow. Somos más de 200 locales a nivel nacional, a nivel de Norteamérica, y a través de estas, pues eso también nos da un peso a nivel federal para abogar en el Congreso Federal por estos derechos. Entonces, muchas de las negociaciones que se logran también y de las leyes que logramos pasar a los proyectos de leyes, se logran a través de nuestra internacional. Entonces, ahí se ha hecho todo el proceso para incluir lo que es el nuevo HEROES Act. Una de las cosas que se estaba buscando era que se desacelerara la producción, las líneas de producción, la velocidad de las líneas de producción en muchas de las plantas procesadoras de cárnicos y de cerdo. Sin embargo, este ha sido un tema bien de mucho debate porque pues hay intereses económicos muy grandes que tienen los procesadores de carnes
Y cuando un gobierno está más enfocado en proteger al empresario que en proteger a la clase trabajadora, ha sido difícil, pero sí hemos logrado a través de muchas organizaciones que se preste atención a la crisis que se estaba dando en las procesadoras de carnes con los trabajadores en las tiendas, en los supermercados, que no tuvieron ningún momento para descansar ni para procesar lo que estaba sucediendo con esta pandemia, cuando tenían que seguir levantándose cada día y asistir al trabajo. Claro. Y darse cuenta que poniendo en riesgo su vida en un momento en que no se sabía cómo cuidarse. Ellos y a sus familias también. Correcto. Correcto. En un momento que no se sabía nada, no había protección de máscaras, de tapabocas, claro. No había desinfectantes suficientes, escaseaban todos los recursos de protección. No, ya después, a través de conversaciones que se hicieron, hemos logrado que como que se establezcan como las barreras de plexiglas en los sitios de trabajo, distanciamiento en las cafeterías, distanciamiento en las horas de trabajo, máscaras o tapabocas que llamamos nosotros, desinfectantes suficientes. Nosotros hemos repartido miles y miles y miles de máscaras entre nuestros trabajadores. En momentos en que escaseaban en todo el país, buscamos las formas porque hasta las decomisaban. Sí, cuando teníamos que importarlas, pero buscábamos la forma de conseguirlas, de conseguir desinfectantes de manos, y eso lo distribuimos, mucha educación, tentando con la CDC, y una cosa que dijo Martín importante, la CDC da lo que llaman en inglés guidelines, que son unas guías, no son mandatorias, estas leyes no son mandatorias, y es un trabajo continuo con las empresas para que cumplan y sigan estas recomendaciones. Claro. Hace un momentito comentabas sobre los intereses económicos. Yo, como en todo, me imagino que en esta industria ha de ser algo similar. Cuando se empiezan a tocar intereses económicos, es cuando empieza a haber preocupaciones de las personas que están tras estos intereses. Obviamente, el UFCW está no solo luchando porque estos intereses económicos también sean defendidos, respetados, pero no a costa de la salud o de la integridad física, por llamarlo más de manera más, valga la redundancia, más integral, ¿no? De los trabajadores y sus familias. ¿Cómo hace el UFCW de alguna manera para garantizar el derecho sobre los accesos a la salud de sus agremiados? Mira, una de las situaciones que vivimos al inicio de esta pandemia fue sentarnos a hablar con la mayoría de los empleadores que nosotros tenemos contratos colectivos y encontrar áreas de común acuerdo para proveer a los trabajadores con seguro médico, con protecciones de sanidad necesarias y eficientes en cada uno de estos lugares. Y hubo resistencia porque, como dices tú, empiezas a afectar intereses económicos. Hablamos con la gobernadora del estado de Kansas, con el gobernador de Missouri, con los gobernadores de Oklahoma, para poder poner presión con los gobiernos estatales a estas empresas. Finalmente, hemos podido lograr un sinnúmero de acuerdos con estas empresas donde a los empleados se les dé acceso a la seguridad, acceso al cuidado médico. Y también algo muy importante que no hemos logrado con todas las empresas, pero con la gran mayoría, es de que a nuestros miembros se les reciba una compensación adicional por el simple hecho de estar trabajando en condiciones de riesgo. Y se ha hablado de eso, pero nosotros hemos perdido aproximadamente 8 miembros de esta local por el COVID. La semana pasada, nada menos, un compañero de una empacadora de carne, joven, 54 años de edad, él se contagió de COVID y perdió la vida la semana pasada. Ha sido algo bastante difícil, pero también de la misma manera no hemos quitado el pie del acelerador porque desde un inicio no hemos dejado de estar presente en todas las plantas que representamos. Nuestras oficinas han permanecido abiertas porque es cuando pienso yo que la gente necesita más información, más guía y más apoyo, porque son situaciones muy difíciles. Estamos viviendo momentos sin precedentes en esta industria procesadora de carne,
no quisiéramos hablar del pasado porque estamos actualmente viviendo las mismas circunstancias. Simplemente lo que ha sucedido es de que se han creado ciertos protocolos de seguridad que ahora las compañías los han adoptado y nosotros estamos vigilando de que los cumplan. Distanciamiento social, acceso al cuidado de salud, toma de temperaturas. Se hace una cosa que se llama un examen antes de que entren a trabajar. Les pregunta si han estado con temperatura, si han sentido mal. Si alguien presenta temperatura, lo mandan a la casa para que se repose. No es sancionado en su sistema de asistencia. Y si él o ella no ha utilizado los 80 horas de pago que son elegibles, les pagan el tiempo. Hay empresas que han accedido a pagarles más de 80 horas si son puestos en cuarentena por esto. Ha sido un proceso complejo, pero pienso que algo que somos conscientes es de que en la actualidad nuestra comunidad en esta industria necesita de mucha guía y mucha orientación sobre qué hacer y cómo hacerlo. Lo dijimos, no es lo que haces, sino qué haces con lo que tú sabes. Excelente, excelente. En materia de salud, como tú preguntabas también, y para complementar lo que dice Martín, es importante que la gente vea el beneficio tan grande de trabajar con estas industrias y las que están protegidas con el sindicato, es que todos nuestros trabajadores tienen un plan de salud, tienen acceso a un plan de salud que proveen estas compañías. Y son relativamente muy buenos. Son generalmente que la compañía cubre el 80% de esto. El 20% adicional de un tratamiento que requiera una persona debido a COVID va a ser cubierto a través de unos recursos que vienen desde el gobierno federal. Nosotros también, como UFCW, como te decía, cuando nosotros abogamos con nuestros trabajadores, también eso es la parte que no ve la gente. Nosotros nos sentamos en la mesa de negociación con el Estado y con otras compañías, uniones de trabajadores, sindicatos de otras industrias, para asegurarnos que esos recursos federales se distribuyan adecuadamente, que haya procesos claros y transparentes para que esos trabajadores que tengan ese 20% adicional se les sea cubierto también. Esos recursos pueden llegar a través de la empresa, pero no los está aportando la empresa. Esos recursos son del gobierno federal que llegan y lo administra el gobierno estatal, y somos las organizaciones sindicales, uniones de trabajadores, los que estamos vigilantes de que esos recursos se entreguen, se desembolsen para que los trabajadores no tengan que cubrir nada de los altos costos por una hospitalización relacionada con COVID. O sea que independientemente de haberlo gestionado, también fiscalizan que se entregue de manera para la cual fue destinado originalmente, ¿no? Correcto. Precisamente hay un task force que se ha creado buscando esto, con esta finalidad. Con este propósito. Ahorita que comentaban sobre las compensaciones adicionales por estar laborando en condiciones de riesgo, que yo creo que es muy, muy noble y muy, muy loable también. Me nació una pregunta. ¿Qué ocurre con una persona, por ejemplo, como los familiares, más bien de estas 8 personas que lamentablemente han perdido la vida? ¿Existe algún tipo de compensación económica para los deudos, para la familia? ¿Algún tipo de beneficio económico después de que su familiar pues perdió la vida a causa de esta enfermedad, muy probablemente siendo contagiado en su lugar de empleo, quizá? Actualmente, de los 8 casos que tenemos, están 6 casos en litigación. Hay 2 procesos. Estamos buscando la manera de que esto sea compensado por medio de compensación al trabajo, y eso varía de estado a estado. El estado de Kansas, compensación al trabajo es muy diferente a Missouri y a de Oklahoma. Actualmente los abogados que trabajan y laboran constantemente con esta local están representando a 6 personas que fueron afectadas por esto, a sus familiares. Se está tratando de que ellos lleguen, porque ya en ese momento el empleado o el dependiente directo o el representante del empleado, en este caso la familia directa, porque analice eso por medio de los abogados, porque nuestra
nuestra visión es de que si tú te contagiaste en el trabajo, debes de ser clasificado como compensación al trabajo, si así fue la situación. Hay una situación en el estado de Kansas un poco compleja, pero me imagino que es a nivel nacional. Todas estas empresas, por medio del gobierno federal, quisieron negociar un sistema de inmunidad legal en contra de ellos, que si tú te enfermabas dentro de la empresa, si tú te afectabas dentro de la empresa quedara completamente protegida y aislada, y eso es lo que estamos libre de culpa, peleando. ¿no? Libre de culpa. Entonces, por el momento se está llevando el caso de litigación de 6 personas de las 8 que han perdido la vida en las plantas, pero a nivel nacional son muchísimos trabajadores que han sido afectados y, como te digo, va dependiendo del estado donde se encuentre la matanza, cómo se va a procesar esto. Yo quería complementar esto que dice Martín con un proyecto de ley que existe en ese momento en Kansas. La coalición republicana está presentando un proyecto de ley en lo que buscan blindar no solo las grandes empresas de las distribuidoras de carne, sino a todas las compañías, a todos los empresarios. La llaman de protección de los empresarios, de la economía y del derecho de educación de los trabajadores, de derecho de educación de los niños, lo llaman así. Pero lo que están encubriendo es todo un sistema para blindar completamente a cualquier compañía, a cualquier persona que quiera presentar una demanda porque sus seres queridos hayan fallecido víctimas de COVID. Se han hecho varios intentos. La gobernadora en Kansas intentó pasar una orden ejecutiva para hacer cubrimiento, para que los incluyeran como una de las enfermedades de riesgo dentro de lo que es el sistema de compensación por trabajo, por riesgos de trabajo. Y sin embargo, lo que llaman acá el Attorney General, que sería como el procurador general del estado, que es republicano, decidió no aceptarlo y objetaron eso y la gobernadora se quedó sin posibilidad de hacerlo. Entiendo. Wow, sin duda estamos viviendo tiempos sin precedentes, como lo había comentado inicialmente don Martín, y bueno, creo que la labor de organizaciones como el UFCW es muy indispensable para que de alguna manera las dos cosas más importantes que quizá podríamos argumentar que un trabajador debería de tener derecho a, ¿no? Que es el derecho sobre accesos a la salud y precisamente el de compensación por algún accidente o enfermedad contraída en su lugar de trabajo, ¿no? Creo que hay muchas cosas de las que podríamos hablar en el sector laboral, pero si algo me gustaría que con algo se quedara la gente que nos escucha el día de hoy, que nos está sintonizando el día de hoy o que lo hará posteriormente, son esas dos pequeñas, grandes cosas, ¿no? Que aparentemente uno las da las toma uno por hecho, ¿no? Por descontado, sí. Exactamente, cuando en realidad no es así, ¿no? Tenemos que estar muy vigilantes, tenemos que estar muy atentos a que no solamente por causa de esta pandemia, sino en lo sucesivo, por cualquier otra enfermedad o accidente que se lleve a cabo dentro de tu lugar de trabajo, pues tengas acceso a estas cosas que son fundamentales, ¿no? Es por eso que el tema, el lema de esta 12ª edición de la Semana de Derechos Laborales es precisamente tus derechos, como tú, son esenciales. Sin duda, somos esenciales en el lugar de trabajo, pero algo que me gustaría dejar ahí en la mente de las personas que nos están escuchando es que si somos indispensables en nuestro lugar de trabajo, imagínense cuán indispensables somos en nuestro lugar de vivienda, ¿no? Que es a donde pertenecemos, a nuestra familia, que realmente lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo por darle un mejor futuro a nuestra familia. Entonces, yo creo que es indispensable que ahora en estos tiempos prestemos mucha más atención a estos detalles, como les decía yo, que terminan siendo los pilares de nuestro día a día, para que conozcamos nuestros derechos,
sepamos a dónde ir para luchar por ellos y qué hacer para que sean respetados, ¿no? Creo que la colaboración que está iniciando el Consulado de México aquí en Kansas City con el UFCW, particularmente la Local 2, es una relación que esperamos y por lo que estamos nosotros anticipando va a ser de mucho beneficio para la comunidad mexicana e hispana en general, ¿por qué no? Pero sí quisiera que las personas que nos escuchan se quedaran con eso, que reflexionaran sobre eso. Esas dos pequeñas cosas, y digo pequeñas entre comillas porque las dice uno muy fácil, las toma uno por sentado muy sencillo, pero el acceso a los derechos para la salud y el derecho a una compensación económica justa por causa de algún accidente o enfermedad contraída en el trabajo son ahora más que nunca creo que indispensables. Así es, Así Ulises. es. Una cosa que yo también quería dejar acá como una conclusión final es que los trabajadores que pertenecen a alguna de las empresas que nosotros representamos, sin importar que sean miembros o no, ellos tienen derechos y a ellos los cubre el acuerdo colectivo, el contrato colectivo. Que por favor, si tienen alguna duda, que se acerquen sin ningún... Yo sé que les hacen mucha intimidación a estos trabajadores, les intimidan para que no se acerquen a nosotros. Ellos tienen todo el derecho de hacerlo. Ellos tienen fácilmente, nosotros tenemos unas oficinas abiertas. Los números de nuestros representantes están siempre disponibles para ellos. Si hay un problema, si creen que les están violando sus derechos, que por favor se comuniquen con nosotros, que nosotros estamos para representarlos a todos, sin importar su estatus migratorio también. Perdón que te interrumpa, me llama mucho la atención cuando dices oficinas abiertas. Coméntanos un poquito antes de irnos sobre estas oficinas abiertas. ¿Te refieres a las oficinas de ustedes o ustedes tienen algunas otras oficinas abiertas? Cuéntame un poco sobre esto. A través de los contratos colectivos hemos podido lograr negociar que en todas las empresas grandes que representamos, dentro de las mismas empresas, nosotros tenemos una oficina dentro de la empresa, que es la oficina de la Unión. Tenemos recepcionistas bilingües, representantes bilingües. Por cada una de esas plantas hay 3 personas mínimo que laboran directamente solucionando conflictos, ayudándole a la gente todos los días. Dentro de todas esas empresas grandes, tenemos personal trabajando ahí todos los días. En las empresas que son un poco más pequeñas, lo que hacemos es que tenemos representantes que visitan diariamente sus lugares de trabajo para tratar de asistir a la gente con conflictos laborales, problemas que ellos se enfrentan día a día. Nuestro propósito siempre ha sido, más allá que el contrato colectivo, proveer con un sistema de servicio más extenso al trabajador, como el hecho de que nosotros cuando visualizamos contratar a Mónica, no era que el contrato colectivo ni la ley nos lo exigiera, porque tenemos una visión de que y entendemos la necesidad de nuestros compañeros, y por eso fue que trajimos a Mónica desde Nueva York a trabajar con nosotros. La convencimos porque hemos colaborado con la gente para que se haga ciudadana en números bastante importantes. En el suroeste de Kansas, más de 400 personas en los últimos 2 años los hemos asistido desde el primer paso hasta la conclusión de hacerse ciudadanos con todo el proceso. Aparte, hemos conseguido fondos para subsidiar parte del costo. Entonces, cuando hablo de las oficinas, las oficinas centrales están aquí en Wichita, pero dentro de cada empresa hay una oficina que los empleados, cuando tienen algún problema, enfrentan una dificultad laboral o personal, pueden asistir ahí para recibir orientación precisa. Ahora, perdona, Ulises, cuando las empresas no son suficientemente grandes, no logramos negociar tener una oficina dentro, no nos lo permiten algunas de las empresas más pequeñas, pero nosotros, además de tener representantes que van y visitan muy frecuentemente, también buscamos tener lo que llamamos stewards, que van a servir de enlace, de vínculo. Nosotros los entrenamos y nos permiten tener esa comunicación directa con nuestros miembros para entender cuáles son las necesidades que tienen y que esas necesidades se atiendan oportunamente. Estas oficinas que se encuentran al interior de estas plantas,
y o los visitadores que acuden frecuentemente a las plantas en las que son más pequeñas y que no tienen representación dentro de la planta como tal, como una oficina, son, como decías, muy importantes, considero, porque a lo que estoy escuchando, son a través de estas personas que ustedes se dan cuenta la necesidad colectiva, y es así como pueden renegociar o pueden agregar cosas a los cláusulas, a los contratos, para tener una representación más justa, ¿no? Más digna para los trabajadores, ¿cierto? Cierto. Claro, y verificar que no se cometa ninguna injusticia con algunos de los trabajadores, que no se le violenten sus derechos, eso es muy importante. Así que la gente no debe tener temor de acercarse y decirnos qué es lo que está pasando, que para eso estamos nosotros, para protegerles en sus derechos. Excelente. Creo que, como lo comenté hace un momento, la relación laboral que estamos tratando de construir entre el Consulado de México y el UFCW, particularmente, de nuevo, la local 2 a cargo de don Martín, da para mucho porque estamos precisamente en la zona geográfica ideal, ¿no? Debido a la cantidad tan grande de plantas que existen en esta zona. Y como usted lo decía hace unos momentos, don Martín, pues simple y sencillamente estos trabajos están ocupados en su gran mayoría por inmigrantes, ¿sí? Y bueno, no es de extrañarnos que México, siendo el país vecino, también sea un gran número de estos inmigrantes, un gran número sea mexicano. Entonces, claro que estaremos muy pendientes de continuar muy de cerca esta colaboración, de explorar nuevas formas de colaborar en conjunto por el beneficio de la comunidad mexicana en particular y de la comunidad latina o hispana en general, ¿no? Como luego dicen, lo que se hace por un pequeño grupo de gente, en este caso los mexicanos, al tratarse del Consulado de México, que pueda impactar positivamente al resto de la comunidad, pues siempre será bienvenido, ¿no? Entonces, algunos remarks para terminar, don Martín o Mónica. Pues primero que nada agradecerte por la colaboración. Muchas gracias por darnos la oportunidad de, por medio de enlazarnos con el consulado mexicano. Yo soy mexicano, Mónica es colombiana. Yo adoptada mexicana. Adoptada mexicana. Adoptamos. Y te queremos agradecer por la colaboración, agradecer a la radio, a toda la audiencia que nos está escuchando por el momento, y eventualmente esto se queda grabado y vamos a poder transmitir el mensaje más. Claro. Y crear un sistema de comunicación fluido y colaborar con el consulado mexicano, y por qué no con cualquier otro consulado que esté dispuesto a colaborar con nosotros por el bienestar del trabajador, porque yo pienso que puede ser una relación muy fructífera para todos y cada uno de los que representamos, específicamente en las empacadoras de carne. La gran mayoría del trabajador migrante sí es mexicano, pero hay de todas las nacionalidades, y esperamos de seguir colaborando con ustedes, ayudar a nuestros compatriotas y a las demás comunidades inmigrantes que están ahí en las plantas, y pues extiendo mi agradecimiento a ustedes, al Consulado General de México en la ciudad de Kansas City. Al contrario, gracias a ustedes por siempre tener esa buena disposición. Desde el primer momento en que hicimos contacto con ustedes, no hemos visto otra cosa más que buena disposición para tratar este tipo de temas en beneficio de la comunidad. Y como bien lo acababa de comentar usted, don Martín, creo que estamos en una zona ideal, debido a que tenemos colegas de otros consulados de otras nacionalidades en el área, por decir en el área, porque cubrimos un territorio bastante amplio. Bastante extenso, sí. Ambas organizaciones cubrimos los mismos estados, que es Kansas, Missouri y al menos nosotros el oeste de Oklahoma, pero creo que por allá también tenemos a los colegas del consulado de Guatemala. Entonces tenemos que empezar a armar el rompecabezas para ver de qué forma y cómo podemos de una manera más amplia impactar de manera positiva a la comunidad, siempre pensando en acercar nuestro servicio, y a través de nuestro servicio pues acercar todo esto que veníamos platicando hace un momento, ¿no? El concientizarnos sobre los derechos
que es básico e indispensable. Ya no podemos dejar que los demás nos digan a lo que tenemos derecho, sino que nosotros mismos tenemos que enterarnos y tenemos que estar ahí al pie del cañón, defendiendo nuestros derechos. Y como les comentaba al principio, no hay otra forma de defender nuestros derechos que empezar por conocerlos, ¿no? Entonces, de Así nuevo, es. Mónica, don Martín, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Estaremos en contacto muy en breve. Después de esta Semana de Derechos Laborales estaré tocándoles la puerta para ver la posibilidad de firmar algún acuerdo. Pero bueno, esto lo dejamos para días más en un futuro. Por hoy me quiero quedar con la información que ustedes nos dieron y por favor, recuérdenos antes de irnos los teléfonos a los que se pueden comunicar para tratar este tipo de asuntos de quererse sumar al contrato colectivo, algún tipo de contacto, correo electrónico. El teléfono es 1-800-892-5796. 1-800-892-5796. Nuestro correo, tenemos una página de Facebook, es UFCW Local 2. También nos pueden contactar, pero lo más directo sería por el teléfono, el 1-800-892-5796. Para así de esa manera canalizarlos, dependiendo de la zona donde se encuentren de los estados que representamos, poder canalizar a los representantes adecuados para que los contacten si están interesados en recibir orientación, cómo puede ser tener un contrato colectivo. Siempre en el estado de Kansas, Missouri y en cualquier estado, la mayoría de los estados de Estados Unidos, una persona que no tiene un contrato colectivo con su empleador se llama un empleado at will, que es un empleado que el empleador puede despedirlo en cualquier momento sin ninguna justificación. Cuando usted tiene un contrato, la empresa o su empleador tiene que justificar su despido. Y 98% de las veces lo hacen de una manera equívoca, entonces quiere decir que usted tiene un requerimiento legal que lo respalda a usted. Wow. No, esta información realmente es muy importante. Creo que todos deberíamos de conocerla y casi estoy seguro que muy poca gente la tiene en mente. Entonces, vamos a tener mucha tarea. Eso me gusta porque tenemos mucho campo por labrar, por así decirlo. Pero, pues bueno, para eso estamos aquí, lo hacemos con mucho gusto. Y bueno, recordarle a las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, el Consulado de México en Kansas City es la casa de todos los mexicanos. Estamos aquí para servirlos. Y mi nombre de nueva cuenta es Ulises Rodríguez, estoy al frente del Departamento de Protección Consular. Y bueno, pues aquí estoy para servirle. ¿Alguna otra cosa que deseen agregar, amigos? Bueno, es un tema que no es relacionado con esto, pero quiero hacer una breve mención para las personas que no conozcan de lo que se llama el Hero Relief Program. Es un programa que se estableció por la gobernadora aquí en Kansas, que busca dar fondos para las madres y padres de familia que son trabajadores esenciales, que deben ahora asistir al trabajo y no tienen las formas de tener cuidado para sus hijos debido por cualquier relación, cualquier tema relacionado con COVID. Les pido que consulten a lo que se llama el Hero, que averigüen acerca del Hero Relief Program, porque algunos beneficios que se daban eran para personas que tenían un ingreso solo hasta 185% por encima del límite de pobreza. Ahora se ha extendido hasta el 250%. Gente que no calificaba, ahora califica por ser trabajadores esenciales. Entonces, quiero dar el número, que es el 785-296-1328. Nuevamente, el 785-296-1328 para calificar por beneficios adicionales, por subsidios para el cuidado de los niños de trabajadores esenciales. Ese yo creo que es un buen tema que nos daría para otra sesión completa. Entonces podemos planearlo para un futuro muy cercano. Claro que sí. Lo vamos a estar estudiando, vamos a tenerlo en mente y probablemente pues les envío una invitación para verlo en breve. ¿Les parece bien?
Muchas gracias. Muy bien, claro que con sí. todo gusto. Muchas gracias a ustedes de nueva cuenta. Les deseo que sigan muy bien de salud. Y pues bueno, Igualmente. amigos, ahí lo tienen. Esta fue nuestra transmisión, nuestra segunda transmisión en relación a la Semana de Derechos Laborales. El día de mañana nos volveremos a ver en punto de las 12 del mediodía con un tema bastante interesante también. Será una plática sobre seguridad en el empleo por parte de los colegas de OSHA. No se pierdan el día de mañana nuestra plática en punto de las 12 del mediodía. Y pues bueno, nos veremos hasta entonces. Gracias de nuevo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Con todo gusto, Hasta luego. encantado, Ulises. Hasta luego.